nuestros compañeros ponentes, los cuales abrirán con sus criterios respecto al tema de este espacio. Luego, en un segundo momento, trataremos en una sección de preguntas que van dirigidas hacia nuestros ponentes. Estas las pueden realizar en cualquier momento del conversatorio, mediante la plataforma, en el chat, el cual pueden acceder en la parte inferior donde se encuentran el icono de mensaje, pueden acceder ahí, lo mandan mediante el chat y en la sección de preguntas las vamos recogiendo. También pueden intervenir ustedes directamente si es que así gustan, levantando la mano con este botón, yendo a la parte inferior donde se encuentran los miembros, hacen clic en los miembros, una vez que les aparezca la lista de los miembros que se encuentran en la sala, en la parte inferior derecha de su pantalla se encuentra la opción de levantar la mano. Una vez que accedan al botón, pues se les dará la palabra en el orden que se ubique el usuario, después de levantar la mano, en el segundo momento. Posteriormente, una vez realizadas todas las preguntas, nuestros ponentes procederán a responder estas inquietudes y finalmente, en un último momento, cerraremos con un mensaje por parte de nuestros panelistas. Así es como damos inicio con este cuarto y último conversatorio con nuestra compañera y querida amiga Citlali Hernández. Para ello vamos a proceder a introducir ciertas preguntas, ciertas inquietudes con las que nuestra compañera procederá a intervenir. Citlali, desde la experiencia mexicana, ¿cómo se vislumbra este complejo escenario que atraviesa la humanidad producto de la pandemia? También es producto de un sistema capitalista, ocurre producto de este sistema capitalista, y qué nos espera a nosotros como sociedad. Por favor, Citlali. Sí, muchas gracias, Pablo. Pues primero saludarles a todas, a todos, compañeras, compañeros, agradecer mucho la invitación y felicitarles por el esfuerzo, porque este es el cuarto y último conversatorio y me parece que es muy valioso que en muchas partes del mundo las militancias hemos estado generando espacios a pesar de quedarnos en nuestras casas para la reflexión. Y me parece muy importante justo profundizar en algo que de repente se ha vuelto como una frase hueca, que en general en el mundo creo que se está mencionando, pero falta darle con un poco más de contenido. Y es que todas y todos, bueno, no todas y todos, pero en muchas partes hemos escuchado que después de este confinamiento, de esta pandemia, y de la manera en la que se exhiben las debilidades del sistema capitalista y neoliberal, tendríamos que regresar a una nueva realidad. Pero pareciera que es automático que vamos a regresar a una nueva realidad, pareciera que es automático de repente en las aseveraciones que hacen algunas personas sobre esta nueva realidad, como si saliendo de nuestras casas o volviendo a regresar a esa normalidad, el neoliberalismo hubiese terminado. Y la realidad es que no, la realidad es que nos toca a las distintas militancias pues generar esa reflexión, provocar ese análisis y esa claridad en la sociedad de que hoy hemos visto un par de elementos que me parece que es importante profundizar. En el caso mexicano, hemos hablado, nuestro presidente ha publicado hace unas semanas un ensayo muy breve que habla justamente del proceso de transformación que ya teníamos encaminado, que ya estaba iniciando y que se profundiza y se radicaliza a raíz de esta pandemia. Es decir, Andrés Manuel López Obrador y el movimiento del cual formo parte, hace pues 2 años desde que iniciamos el gobierno, ha planteado que es urgente una salida al sistema económico que genera desigualdad y que es importante pensar sobre todo en quienes más lo necesitan y generar condiciones para las personas más necesitadas. Ahí es donde se ha centrado, digamos, la atención estos primeros 2 años de gobierno y me parece que ahora se fortalece esa tesis, es decir, seguramente hay muchas similitudes en lo que vivimos en general en América Latina, pero yo quisiera mencionar brevemente, digamos, un par de elementos que vemos en la realidad mexicana. Se han tomado decisiones con base, digamos, en
en posiciones técnicas y científicas, pero también con base en un contexto social, es decir, había voces privilegiadas en México que aun cuando todavía no estábamos en la fase 1 o en la fase 2, pedían que ya el gobierno mexicano hiciera un llamado a la ciudadanía a quedarse en su casa, sin entender que en el caso de México el 60% de la población está en el empleo informal y del 40% que está en el empleo formal, solo el 10% lo generan las grandes empresas, es decir, la gran parte del empleo formal lo genera las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hacer un llamado a que en una fase donde todavía no era necesario, digamos, quedarnos en nuestra casa, era hacer un llamado desde el privilegio y desconociendo una realidad que justamente es resultado del sistema neoliberal. Es decir, había o hay muchas familias que la están pasando muy mal por quedarse en su casa, que han perdido sus empleos, que han, digamos, puesto en riesgo la estabilidad de sus familias, sencillamente porque esta pandemia nos agarra en una, a veces, realidad maquillada, pero en una desigualdad social pues muy fuerte, ¿no? Hay quienes romantizaron o romantizamos a veces el encierro porque quedarse en casa pudiese no costar demasiado. Pero la mayoría de nuestras familias en México y yo creo que en América Latina no pueden quedarse en sus casas de manera tan fácil. Entonces, bueno, eso, la desigualdad social que se agudiza, se vuelve presente, se visibiliza más en esta pandemia donde quedarse en casa se vuelve un sacrificio para las mayorías y hasta una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva entre salvar tu vida o sobrevivir, digamos, frente a la falta de empleo, la falta de acceso a la canasta básica, etc. Otro elemento que me parece importante mencionar y que también creo que es importante provocar la discusión en nuestros espacios de militancia, pero también con la sociedad, es la cantidad de desinformación que se dio o que se ha dado a través de la pandemia. Yo insisto, hablo del caso mexicano, pero creo que hay cosas muy parecidas en general en América Latina. Y bueno, en México ese ha sido una constante. Fake news como nunca. La oposición en nuestro caso ha sido una oposición muy mezquina, pareciera que aprovecha la pandemia para que le vaya mal a México y para que le vaya mal al inicio o a la continuidad de este proceso de transformación. Y bueno, la desinformación ha sido caótica sobre todo en los primeros momentos de la pandemia. Y luego la otra, creo que en general en el mundo se evidenció la debilidad del sistema de salud, un sistema de salud en la mayoría de nuestros países cada vez más privatizado, en ese imaginario que decimos que la salud es un derecho, pero que pocas personas tienen garantizado. Y afortunadamente en México, pues con el inicio del nuevo gobierno ya había iniciado un proceso de transformación en el sistema de salud, buscando garantizar justamente ese derecho para todas las personas. Se había ya invertido en una buena cantidad de hospitales que estaban abandonados, se invirtió en tener equipo, etcétera. Y si no hubiésemos iniciado, digamos, ya en esa ruta de fortalecer el sistema de salud público, probablemente la estaremos pasando peor en esta pandemia, pero creo que en general en el mundo el sistema neoliberal pues ha provocado el debilitamiento del sistema de salud y bueno, creo que uno de los puntos fundamentales de esta pandemia es que el virus se vuelve letal no en sí mismo, sino en cuanto a su capacidad de contagio, y el quedarnos en casa justo es porque si se da un contagio masivo, no hay sistema de salud en el mundo que digamos, pueda atender a todas y todos los contagiados, y es ahí donde se vuelve peligroso. Entonces es un tema también que habría que discutir profundamente, ligado al tema de salud. En el caso mexicano, pues tenemos un alto índice de obesidad, de hipertensión, una política o un consumo pues muy pues al servicio de las grandes empresas y de las grandes industrias, y esta mala alimentación pues por supuesto que ha complicado
o ha agudizado la problemática en algunos sectores de nuestra población que principalmente pues han perdido la vida o no han podido librar este efecto del coronavirus. Insisto, porque en el caso mexicano muchas personas que han fallecido pues es sobre todo porque han padecido ligadas al mal, digamos, consumo y a la mala alimentación. Y terminaría esta primera parte diciendo que, pues la otra es que es urgente pensar en la importancia de, pues, inyectar más presupuesto al desarrollo científico. Nuestros países han sido, pues, durante mucho tiempo dependientes o los han ido convirtiendo en dependientes de las grandes industrias, de las grandes economías, pero tenemos la capacidad, solo que no se ha destinado el presupuesto necesario para la ciencia y para desarrollar algunas pues elementos que nos podrían acompañar o facilitar la atención en estos momentos de dificultad, ¿no? En el caso mexicano se ha tratado de destinar más presupuesto e incluso ya se han desarrollado algunos ventiladores y se está, digamos, investigando también una probable vacuna, pero bueno, por supuesto que un país como el nuestro, donde el tema de la ciencia nunca ha sido prioritario, pues es difícil. Y bueno, la gran mayoría de los países o algunos países están pensando en la deuda. En el caso mexicano, pues hay una postura muy firme, no endeudar, no acudir a los grandes sistemas financieros, sino más bien aplicar una mayor austeridad en el sistema administrativo gubernamental que nos permita fortalecer o generar programas sociales, créditos a la palabra, sobre todo a las personas que pasando esta pandemia pues iniciarán grandes problemáticas económicas, ¿no? Esa es una definición muy clara. Apostarle más al bienestar social a la gran mayoría de la población, que es quien más lo necesita, y no rescatar a empresarios o no rescatar a las grandes empresas, sino pensar en las mayorías, que son las personas más pobres, más desfavorecidas, y no endeudarse para, digamos, asistir a estos grandes sistemas financieros. Entonces, bueno, creo que hay mucho que discutir, hay mucho que reflexionar. Sin duda se abre una posibilidad de lo que en México pues se está discutiendo ya, que es justo una nueva normalidad. Creo que en general en el mundo es la posibilidad de discutir sobre el fracaso al que algunos quizás se negaban a reconocer del sistema neoliberal. Correcto, Citlali, muchísimas gracias. Bueno, como habíamos comentado en un primer momento, tenemos una pequeña ronda de compartir el criterio por parte de nuestros panelistas. En este momento, pues, Daniel, le queremos ceder la palabra para que nos plantee su criterio, ¿no? Sin antes hacer unos pequeños disparadores con algunas preguntas para que Daniel en el transcurso de su intervención pueda a lo mejor respondernos a estas inquietudes, ¿no? Una de ellas es que en este momento que nos encontramos de la crisis como sociedad, ¿en qué parte estamos? Como sociedad, ¿en qué parte estamos de la crisis? Si se puede mirar con algún grado de esperanza lo que ocurre, o es justo que nos embargue un pesimismo generalizado, Daniel. Gracias, Pablo. Buenas noches, buenas tardes con todos quienes nos ven. Gracias por la invitación a este espacio, considero cercanísimo, fraterno, compañeros de la Juventud Socialista del Ecuador. Un saludo a la senadora Citlali, mucho gusto y qué bueno tener esta oportunidad de intercambiar ideas. A ver, yo creo que la pandemia, o más bien, lo que ha pasado a raíz de la pandemia, nos deja claras algunas cosas, ¿no? Yo
quisiera posicionar más la idea de que hay cosas que están pasando ahora y que recién las estamos entendiendo ahora, como el virus en sí mismo, virus del que no sabíamos mucho, del que no sabíamos su comportamiento, del que estamos investigando recién ahora, del cual no hay ni siquiera un tratamiento efectivo, ¿no? Todo es un montón de estudios, etcétera, etcétera. Yo pondría eso como las cosas que están pasando ahora, nuevas. Por el contrario, me parece que hay otras cosas que la pandemia básicamente lo que ha hecho es destapar, ¿no? Yo quisiera sostener esta idea con tres datos, con tres argumentos. Primero, como bien decía la senadora, para unos fue como una novedad el tener que encerrarse, pero su vida no cambiaba en términos de su sostenibilidad material, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso es una parte de la población que puede trabajar por Internet. Y uno se pregunta, ¿qué tamaño tiene esa población? Quisiera poner algo, por ahí unos datos. En Ecuador, solo el 40% de la población tiene cobertura de Internet. Pero hay un dato más preocupante, que de ese 40%, el 80% de las conexiones de alta velocidad están en Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Esto qué significa? Que es verdad que yo puedo tener Internet, pero no todas las personas tienen conexiones de alta velocidad como para poder estudiar en tu casa, en las casas, ¿no? Eso es absolutamente decidor. Si, por ejemplo, una de las primeras medidas que se tomó fue la suspensión de clases, y de hecho va a ser una de las medidas más extendidas, uno se pregunta, las generaciones que están tomando clases por Internet en estas condiciones, ¿qué oportunidades van a tener hacia adelante? Ojo, es una brecha, la brecha digital es una brecha que ya existe y que ahora parece que esa brecha se va a extender. ¿Por qué? Porque gobiernos como el Ecuador no tomaron ninguna medida para aumentar la conectividad, para cambiar los formatos, para repensar las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera las universidades. Las universidades también están utilizando las plataformas comerciales como pueden para ciertas cosas, ¿no? Primero. Segundo, otro dato, y también qué bueno que lo mencionó que lo mencionó Citlali, es la ciencia y la tecnología. Muy bien, pandemia, ¿cómo se arregla la pandemia? Lavándonos las manos y estando confinados en casa. La pregunta es, cuando haya un tratamiento, ¿vamos a tener todos acceso a este tratamiento? Cuando haya una vacuna, ¿vamos a tener todos acceso a esta vacuna? Me parece que son preguntas interesantes y son preguntas pertinentes en este momento, porque estamos, digamos, como pocas veces en la historia reciente, hemos visto la importancia de la ciencia en la vida social, ¿no? Hemos visto, digamos, y lo hemos visto de la peor forma, hemos visto la importancia de la ciencia ante su ausencia. Ante, no hay capacidades suficientes, no hay empresas que produzcan medicamentos, no tenemos respiradores, no podemos producir respiradores, etcétera, etcétera. Hemos visto que las capacidades científico-tecnológicas no tenemos y por eso nos acordamos que hay una cosa llamada ciencia, como dice un clásico. Y un tercer aspecto, ¿no? Estamos viendo ahora todo una especie de traslado de las actividades laborales al plano digital, ¿no? Y estamos discutiendo cómo pensar los servicios en la virtualidad, cómo pensar, ¿cómo lo pongo? Cómo ahora de relacionarnos en unas dinámicas de contacto físico vamos a tener que pensar unas dinámicas de sociabilidad virtual. Lo que quiero decir es, ¿cómo van a cambiar nuestras ciudades? ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades? Quizás lo que primero tenemos en la mente cuando nos referimos a la transformación de las ciudades es, bueno, ¿quiénes están presionando por retornar a esta normalidad, ¿no? A la vieja normalidad, diríamos, de alguna forma. Son las empresas, los sectores privados, etcétera, etcétera. Los grupos de anticiencia también, que dicen el confinamiento es una medida oscurantista, es de perlas esto. Uh, pero la pregunta es, cuando tienen que cambiar las distancias de relacionamiento, cuando tienen que cambiar los flujos de circulación, ¿cómo van a cambiar nuestras ciudades? Nuestras ciudades van a ser así esas smart cities pensadas desde el panóptico, ¿no? Desde el tema de la vigilancia, casi como la novela de Orwell,
¿O va a ser un espacio en el que tengamos que aprender a convivir más democráticamente y saber que el espacio público requiere unos flujos, unos tiempos, unas condiciones para que sea efectivamente público y no esté privatizado? Si me preguntan a mí, este tercer aspecto es el que más, es que me da muchas vueltas y sobre el que menos claridad, sobre el que menos claridad tengo. Quisiera ir condensando esta primera etapa, esta primera intervención, ahora planteando más bien una siguiente interrogante, y es, hemos visto que hay cosas nuevas y hay cosas que se están destapando. La brecha digital, la ausencia de ciencia, la ausencia de... Ya sabíamos, pero nunca estuvimos tan conscientes de qué significa tener un gobierno neoliberal, un gobierno autoritario, eso cómo se expresa en la vida de la gente. Y esto quizás es porque grupos sociales, personas, incluso yo diría que los grupos políticos tenemos una cierta distancia y una cierta comodidad con ciertas cosas que pasan en la realidad, como ya está bien, es un gobierno neoliberal, pero no ha tocado las universidades en 3 años. Es un gobierno neoliberal, pero no siguen habiendo hospitales, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué nos está costando la reacción política al evento, ¿no? Al momento? Yo creo que hay me atrevería a citar dos ideas. Primero, me parece que nos está faltando el lenguaje para expresar para describir el problema. Y creo que también nos está ganando la comodidad, ¿no? ¿En qué sentido digo que nos está faltando el lenguaje y nos gana la comodidad? Ayer, uno de los hitos más importantes de las últimas décadas era el lanzamiento de un cohete al espacio tripulado por una empresa privada, ¿no? Emocionante. Yo soy de los que se conmueve cuando pasa una cosa de ese estilo, ¿no? El hombre desafiando a la naturaleza y todos esos discursos siglo XX. La pregunta es, ¿qué hay detrás de ese lanzamiento? ¿No? Conversábamos con unos amigos. Uno dice, a ver, pero eso está en medio de una competencia geopolítica brutal, que ya ni siquiera se está dando en el planeta, sino sobre la Luna. Rusia le dijo a Estados Unidos, no vamos a permitir que privaticen la Luna, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, no tanto qué dice Rusia o qué dice Estados Unidos, sino, ¿tiene la izquierda un discurso para eso? Y no lo pongo en el plano de qué vamos a hacer con la Luna, ya. De acuerdo, hay urgencias, pero ¿tiene la izquierda un discurso para la brecha digital? ¿Tiene la izquierda, y digo la izquierda de masas, la izquierda que sabe que esto es en la contingencia, que es movimiento social en la sociedad, en el Estado, tiene un discurso para estas cosas que son absolutamente materiales y que atraviesan la vida de la gran mayoría, y que, como la brecha digital, por ejemplo, no solo que perpetúan desigualdades, sino que las multiplica? ¿Tenemos un discurso para eso? ¿Cuál es el lenguaje en el cual la izquierda debería hablar sobre este tipo de cosas? Y me parece que este es el espacio para hacerlo, y lo pongo como crítica y como autocrítica, porque creo también que hay que pensar esto en un término generacional, pero no en el cliché de que la juventud es del futuro, de que los jóvenes son la construcción del actor histórico de la juventud. No, en términos exclusivamente materiales. ¿Dónde está la sociabilidad de estas generaciones? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué acceso, qué oportunidades tienen las generaciones que nacieron después del 85, por ejemplo? Que son las más informalizadas y las que menos sujetas están a las conquistas de los derechos del siglo XX, por ejemplo. ¿Cómo estamos pensando eso? ¿Qué discurso estamos diciendo? Entonces, y lo pongo de una forma crítica, porque si nosotros no lo hablamos, si no lo habla una derecha que entiende la contingencia, una izquierda que entiende la contingencia del poder y la necesidad de las instituciones, ¿quiénes hablan? ¿Van a hablar los liberales de los derechos individuales y todo lo que sea Internet es vigilancia? ¿Quiénes va a hablar la izquierda pura para decir que todo es violencia y que no hay mediación posible sin la erosión de la esencia humana? ¿No? ¿Quiénes están hablando? ¿Cómo estamos produciendo un discurso para las mayorías sobre estos temas? Para mí, cuando hablamos de cuál es la importancia de la ciencia y la tecnología, y como decía un amigo, si en México decimos que la ciencia no es prioridad, ¿qué podemos esperar países como el Ecuador, que estamos en la corte defendiendo el financiamiento de la universidad? O sea, si en México, que tiene una tradición intelectual, universitaria y científica bastante más prolífica y fuerte que la nuestra, ¿qué podemos esperar en Ecuador? Porque la pregunta no es
cuánto gana el rector, por así decir. La pregunta es, cuando esté lista la vacuna, ¿va a haber alguien capaz de utilizar esa vacuna y de proveer los beneficios del progreso científico como un bien público y común para la gente? Esa es la pregunta, ¿no? Y a mí me parece que ahí la izquierda necesita, y con esto cierro, repensar algunos espacios. En el Partido Socialista, y perdón que hable así, en el Partido Socialista Ecuatoriano, durante el último ciclo gubernativo había un gran debate, en que el gobierno de Correa era un gobierno en disputa, ¿no? Digamos, la pregunta es, siguiendo esa reflexión, ¿dónde está la disputa ahora? ¿Es en el gobierno? ¿Es en el Estado? Sí, siempre es disputar el gobierno, siempre es disputar el Estado, pero también es disputar la sociedad, y cuando digo disputar la sociedad es disputar el sentido común, ¿no? Y me parece que no hay nada más presente en el sentido común que las carencias materiales y que las condiciones materiales que van a perpetuar la desigualdad y seguramente generar escenarios de fuerte violencia social. Imagínense lo que significa números limitados de vacunas ante una pandemia, ante el horror que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viendo eso. Y a mí me parece que es importante esto de repensar, no sé si las categorías, los discursos, las acciones, no lo pondría así, pero sí me parece que esto es importante que se produzca desde acá, porque tiene que estar enmarcado en un discurso emancipatorio, no en un discurso de la diferencia, al contrario, en un discurso emancipatorio, en un discurso para los más, porque la izquierda es profundamente humanista, y ese humanismo tiene que emerger ahora con fuerza como una propuesta de futuro de la post-pandemia, del post-confinamiento. Me quedo ahí. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, invitarles una vez más por este medio a realizar preguntas o acotaciones, lo que ustedes consideren, lo que ustedes gusten. Bien pueden acceder por el chat de la plataforma, que como les había dicho al inicio, lo pueden encontrar en la parte baja, en el icono de chat, o pueden levantar la mano también para que puedan realizar preguntas hacia nuestros ponentes, Daniel Bisuete y Citlali Hernández. Accediendo a en la parte baja donde dice miembros, le hacen clic ahí, les aparece la lista de los miembros que se encuentran en la reunión y en la parte inferior derecha se encuentra el botoncito de levantar la mano para que puedan intervenir. En este momento me gustaría darle la palabra a Cristina Muñoz, quien tiene en este momento levantada la mano, así que una vez más invitarles a poder hacer acotaciones o preguntas. Cristina. Hola, buenas noches con Noto. A ver, déjenme apagar esto. Creo que estoy con retorno. A ver. Sí está ¿Sí bien me el audio. escuchan mejor? Sí, correcto. Ok. Sí, bueno, saludos a todos y todas. En realidad estaba escuchando con muchísima atención todo lo que estaban proponiendo nuestros ponentes del día de hoy. Y sí, o sea, básicamente cuando estaba analizando desde la invitación para este conversatorio era hacia dónde vamos luego de la pandemia. Y es inminente el hecho de que tenemos que repensar muchísimo nuestro rol como jóvenes y hacia dónde estamos yendo. Y el tema de la tecnología es algo latente ahí. Creo que no podemos de alguna manera evitar el hecho de que hacia allá van los discursos, hacia allá va la repensada de todo lo que tenemos que promover como organizaciones y como movimientos sociales. Y claro, recogiendo lo que decía Dani, la tecnología básicamente debe ser un recurso, debe ser un bien público, un bien que nos permita a todos de alguna manera democratizar ese acceso, esas capacidades que a través de la tecnología se pueden lograr. Y creo que sí, la hemos visto como algo muy lejano, creo que hemos estado en una disputa permanente más bien de cuestiones mucho más clásicas, pero ahora es cuando el discurso debe adaptarse a ese tipo de dinámicas, ¿no? Que más que expuestas en este momento con la pandemia no podrían estar. Entonces, claro, estamos a puertas y estamos a la entrada de esta disputa del sentido común al que se refiere el Dani. Y en este sentido, sí, yo creo que la pregunta sería para Citlali respecto a cómo se ve desde el Estado, sí, cómo se ve más bien desde la administración de lo público esta situación, si tenemos ya unas perspectivas de futuro respecto a esto, y para el Dani, respecto a cómo ir construyendo, sí, un discurso, una retórica coherente con esas nuevas realidades que se nos están planteando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Una vez más, animarles, compas, a compartir un criterio o a realizar alguna pregunta a los compañeros, a Daniel o Citlali. En este momento, pues, le damos la palabra primero a Daniel y luego a Citlali para que pueda responder el interrogante de nuestra compañera Cristina. Daniel, por favor. Gracias por la pregunta, Cris. A ver, como les decía, digamos, una de las cosas importantes acá me parece es no pensar en recetas, sino pensar en alternativas en función de los contextos. Me parece que uno de los primeros disparadores para pensar los contextos es el sentido de la urgencia, ¿no? ¿Qué es urgente? ¿Qué es inevitable? ¿En dónde debemos de estar? ¿No? Yo hablé un poco de derechos digitales, ciencia y tecnología, pero como bien apuntaba un colega, no estamos hablando de la crisis ambiental, ¿no? Solo para graficar esto. Estamos dirían los empresarios, la economía en recesión, ¿no? Diría un análisis, hemos bajado la movilidad, etcétera, etcétera, y hemos disminuido el consumo de energía y las emisiones contaminantes, ¿no? ¿Ustedes podrían vivir así para siempre? Entonces, la respuesta seguramente sería no. Pues más o menos así deberíamos pensar en vivir y deberíamos tomar acciones para vivir si queremos tomar acciones medianamente efectivas para la mitigación del cambio climático, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las cuestiones que hay que pensar. No podemos recuperar la nueva normalidad. Eso no puede ser. Debemos producir una nueva normalidad, y a mí me parece que la clave está ahí en el discurso de producir una nueva normalidad. Y producir esta nueva normalidad es incomodarnos de lo individual, incomodarnos de lo colectivo, hablar de cosas que no estamos hablando, como la crisis climática. Pero también y sobre todo, informarnos y hablar de temas de los que no estamos hablando. La privatización de la luna. Es un ejemplo que busco sea exagerado para que veamos cómo se nos está escabullendo la realidad ante nuestros ojos, ¿no? Pero uno puede decir, oye, pero antes de hablar de la privatización de la luna, hablemos de la crisis climática. Por ejemplo, eso es una de las cuestiones que tenemos que hablar. No hemos pensado ni mínimamente una transición energética en este momento, ¿no? En este momento en el que todos estamos menos en las casas, más en las casas, y lo que hemos visto es que se consume menos combustible, pero que estamos produciendo más desechos, ¿cómo se dice? Residuos sólidos y aguas contaminantes, ¿no? ¿Cuál es el discurso para eso? No estamos hablando de esa nueva normalidad, que es cómo pensamos el equilibrio de los recursos ahora. Porque vamos a tener cada tanto, yo no diría cada trimestre vamos a tener que hacer una cuarentena, pero sí vamos a tener que bajar la interacción física. Y eso implica pensar este tipo de cosas, ¿no? Parece que hay que mirarle a la realidad de frente y hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Como estos ejemplos que he situado. Y aquí la idea de producir una nueva normalidad me parece que es la que funciona. Correcto, muchas gracias, Daniel. Compas, recordarles que en la parte del chat, si se gustan dejar las preguntas para cualquiera de los dos ponentes o para los dos, o pueden levantar la mano. Así que, Citlali, por favor, te cedo la palabra. Sí, me parece que es interesante que se plantee, digamos, la construcción de esa nueva realidad, ¿no? Yo coincido con el comentario, la pregunta de Cristina y también los comentarios de Daniel. Me parece que nuestra generación tiene enormes retos y que esta es una coyuntura en la que podríamos acelerar la importancia de nuestro papel, pero no en esa idea tradicional que se suele tener de los jóvenes, sino como además una mayoría mundial. Es el momento de la humanidad en la que más jóvenes habita este planeta, y yo creo que si hay quienes tendríamos que estar reflexionando, pensando y accionando para tener realidades distintas, pues somos nosotros. Y de entrada creo que habría que reflexionar por no cometer los errores comunes y tradicionales y anteriores de la izquierda. Y me parece que cuando hablamos de la realidad, tendríamos que justo poner los pies sobre la tierra. Es decir, uno de los grandes errores de la izquierda, por lo menos en México, y estoy convencida de que también en el mundo, es que se aleja muchísimo de la realidad. Y cuando se aleja de la realidad, no es capaz de mirar y de generar eso que bien decía Daniel, el sentido común. Y de repente pareciera que la derecha
en un excesivo estudio a veces mediático, desde su óptica de comunicación política, de marketing político, a veces suele generar, aunque no tenga convicción y no crea en ello, cosas mucho más cercanas al sentido común que la izquierda. Y por eso es que la manera en la que comunicamos, la manera en la que busquemos provocar esas discusiones en la sociedad, pues se vuelve importante, porque la izquierda parece a veces que no se renueva, ¿no? Que repetimos los mismos discursos de hace décadas, que nos genera sentido a nosotras y a nosotros porque somos militantes con mucha carga ideológica, con teoría, con ciertos conceptos, pero que a la sociedad puede significarle todo y nada a la vez. Entonces, me parece que sí necesitamos disputar ese sentido común, que nuestra generación tiene el reto de hablar del futuro desde una óptica muy clara en nuestra postura ideológica, pero con el mejor lenguaje para hacerle mirar a quienes están cayendo en la trampa de no soy ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario, que modificar las realidades está más cercana de nuestra manera de pensar de la que pudiesen algunos creer. Y en el caso mexicano, contestando un poco la pregunta de Cristina, pues desde hace, insisto, desde que inició el gobierno nos hemos planteado transformar muchas cosas. Tenemos 6 años para hacerlo, no es mucho realmente, y más en un país que prácticamente ha vivido un siglo de un modelo pues que ha provocado desigualdad y violencia. Y creo que es importante, me gustaría hablar rápidamente de ello, tener claro que cambiar una realidad provoca cantidad de resistencias. En el caso mexicano, desde el primer momento hemos tratado de poner a discusión absolutamente todo. Yo hablaba hace un rato de la información y de las fake news, por ejemplo. Bueno, hemos vivido en la pandemia, yo creo que el peor momento de la actuación de los medios de comunicación, por un lado, y de los grupos empresariales. Es decir, ellos estaban esperando que el Estado mexicano, como lo ha hecho toda la vida, rescatara a las grandes empresas bajo esa idea de que son ellos quienes generan los empleos y quienes deben de ser priorizados en esta necesidad de recuperación económica frente a la crisis de la pandemia. Y la respuesta del gobierno mexicano fue no. Nosotros vamos a pensar en los millones de mexicanos y mexicanas que viven en la pobreza, que viven en el empleo informal, y eso genera una resistencia brutal y una serie, digamos, de fortalecimiento de una postura de las élites económicas, de las élites académicas, de las élites mediáticas, y bueno, pues nosotros tenemos muy claro que ganamos el gobierno, pero tomar el poder significa otra cosa, ¿no? Es decir, ¿quién realmente toma las decisiones en el mundo? ¿Quién realmente tomaba las decisiones en México? El poder económico ligado al poder mediático, ligado incluso al crimen organizado en el caso mexicano, y tomar el poder ha costado trabajo y es uno de los grandes retos que tenemos antes de la pandemia y ahora después o en este inter de la pandemia mucho más. Es decir, las resistencias se están agudizando y el escenario de transformación se vuelve también cada vez más urgente. Desde el inicio nosotros hemos planteado, por ejemplo, que el Internet debe de ser un derecho para todas y para todos, y es digamos, un proyecto en marcha que desde hace 2 años se ha iniciado para garantizar que toda la población tenga acceso a Internet. El tema de salud que les contaba hace rato, también desde hace ya un rato estábamos fortaleciendo el sistema de salud. Y bueno, pues estamos, digamos, prácticamente generando propuestas en contra, ¿no? o a contracorriente, y eso genera resistencias y por lo menos en nuestro caso ha sido mucho más difícil vivir esta pandemia con una oposición que utiliza sus peores armas, que utiliza a los empresarios, que utiliza a los medios de comunicación para aprovechar y detener ese proceso de transformación en marcha. Entonces ahí, por lo menos para nosotros, se vuelve un reto
seguir discutiendo esto, pero tratar de conquistar ese sentido común del que hablaba Daniel, y generar propuestas que por más contrarias a lo que la mayoría del mundo está planteando, pues para el final, para el gobierno mexicano es una convicción, digamos, seguir en el proyecto de transformación que hemos planteado, ¿no? Y respecto a lo que se decía de las vacunas, justamente México propuso en la última reunión del G20 e hizo varias labores en la ONU para, digamos, generar una propuesta de que cuando haya vacunas, cuando, digamos, se empiece a acelerar la ruta de atención médica y demás, no sea justamente las grandes hegemonías quienes se disputen y quienes acaparen tanto los insumos médicos como cualquier solución, sino que pueda haber intermediarios que garanticen que todos los pueblos tengan acceso a eso. Entonces, creo que es complicado generar propuestas, pero mucho más complicado mantenerlas desde el Estado, y ahí es, bueno, donde se generan varias resistencias, pero creo que en general, pues en el mundo debe fortalecerse esa apuesta a una nueva realidad que justamente no sea como una idea abstracta y una utopía mencionada, sino que se le vaya construyendo y se le vaya dando forma como una salida que, aunque será complicada y será larga, pues una salida real a este sistema económico neoliberal. Y coincido también con lo que se decía, bueno, creo que cada país tiene su propio contexto y no creo que exista una receta o una fórmula a seguir, y bueno, tocará como pensar en nuestros propios contextos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Citlali. Tenemos un compañero levantado la mano. Leonardo Chamba también nos pide la mano, perdón, la palabra, perdón. Y Fernando Muñoz también nos deja una pregunta, así que primero vamos a darle la palabra a Matthew. No sé si puede activar su micrófono, por favor, Matthew. Sí, buenas noches con todos y con todas. Un gusto estar con ustedes y qué bueno que hayan estos espacios. Gracias a Citlali y Daniel por sus charlas. Yo haría dos comentarios. Un primero más que me llamó la atención cuando Citlali decía que en México está lleno de fake news y desde la oposición están difundiendo muchas fake news. Es exactamente lo que nos dice el gobierno aquí a nosotros, la oposición, ¿no? Entonces, no sé, me llamó la atención y creo que no todo lo que dice la oposición son fake news, y debe haber verdades y falsedades. Habría que hacer una selección ahí, ¿no? Y hay que tener cuidado. Yo creo que una de las, y aquí lo podemos decir bastante bien, creo que una de las, una de las críticas que se podía hacer al gobierno anterior es que justamente buscaba deslegitimar todo tipo de oposición, y creo que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, eso era más un comentario general que nos llama la atención. Ahora que estamos en la oposición, vemos qué resultado puede haber, ¿no? Y un comentario más general, a mí me sorprende que en unas discusiones en un espacio de izquierda, digamos, se olvida casi totalmente del tema ecológico, ¿no? Una de las discusiones que hubo, bueno, hubo varias discusiones en estos 3 meses ahorita, digamos, de confinamiento, y sobre todo desde dónde viene este virus, la relación naturaleza-sociedad, todo el tema de los espacios perdidos por la biodiversidad, los animales, etcétera, ¿no? Los territorios que han perdido con el avance de la urbanización, también de la agricultura intensiva, de la agroindustria, etcétera, etcétera. Bueno,
Pero también hemos escuchado bastante en estos meses que ha bajado bastante la contaminación. Claro, bueno, en Quito creo que ha bajado como del 60%, algo así, que ha bajado bastante la emisión de gases de CO2. Entonces, como decía Dan, todo el cambio climático, etcétera. Pero sería interesante pensar, ahora que queremos producir una nueva normalidad, para retomar las palabras del Dan, ¿cómo se va a relanzar la economía? Es decir, se ha bajado los gases porque, bueno, nos salimos, no hay carros, etcétera, pero no solo, también porque no consumimos petróleo, porque no consumimos, sencillamente no consumimos. Entonces, ¿cómo se va a relanzar la economía sin el gasto de energías que puede haber, que va a haber de todas formas, y sin, además, caer de nuevo, si queremos producir nueva normalidad, caer de nuevo en un consumismo y entonces en un productivismo que está generando todo lo que está pasando ahorita, y sobre todo que está generando este cambio climático? Eso, gracias, compas. Muchas gracias, Matthew. Le damos la palabra a Leonardo Chamba. No sé si puede activar su micrófono. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimados compañeros, por permitirme expresarme. Realmente, como he estado analizando muchas cosas, he estado viendo también el presidente mexicano es una persona, un líder, una persona que él se desenvuelve y deja a los ministros que desenvuelvan los problemas sociales. Pero ¿qué pasa aquí en el Ecuador? No dejamos a que ellos se hagan cargo. Un presidente, un alcalde no puede estar atrás de todo. Para eso hay los diferentes departamentos para que ellos vayan. Yo veo que forman COEs provinciales, nacionales, pero no se desempeñan como realmente deben desempeñarse. Otra de las cosas, mire, aquí en Zamora Chinchipe es tan triste. Sí, yo soy de los... El compa está teniendo un poquito de problemas en su conexión, me parece que. A lo mejor que quite su video y entra más rápido. Sí, eso iba a decir. Compa Leo, no sé si es que nos está escuchando o se le colgó ya de plano. Sí, Bueno, creo que se le colgó. Si se reconecta, sí, hasta que vuelva el compa. pregunte por el chat, correcto. quizá. Hasta que vuelva el compa, pues, el siguiente que nos había pedido la palabra, Diego José, por favor. Y luego, Yura. Y finalizamos los que tienen hasta el momento levantada la mano, pues Isabel Capuz, lo pueden hacer, como dije, mediante la opción, el botón levantar la mano o el chat. También Marilu me parece que también estaba levantando la mano, así que por favor les pido tener la manita levantada ahí para darles en el orden. Muchas gracias. Gracias, Pablito, por la palabra. Esperemos que el internet no me deje a mí también. Gracias, Dani Citlali, por haber aceptado la invitación por parte de la Juventud Socialista del Ecuador a este conversatorio. Siempre enriquecedor para nosotros como militancia tener tan acertados comentarios de amigos tan fraternos y cercanos a nuestra organización. En este sentido, quería hacer un pequeño comentario en parte a que la pandemia sorprendió no solo a la organización de la izquierda como tal, sino a toda la civilización humana y aún más a las corrientes ideológicas que no teníamos un relato frente a eventos de este tipo y a las instituciones estatales que se vieron totalmente sorprendidas y sin poder de respuesta frente a la magnitud que tuvo esta pandemia. Habrá que decirlo, en gran medida por su corriente ideológica, por su desidia
a las emergencias sanitarias de este tipo. Hay que mencionar que, por ejemplo, en Latinoamérica tuvimos algo y vemos que también aquí nos ha golpeado y nos ha golpeado de una manera muy, muy difícil. La nueva normalidad social, económica y académica, ¿cómo se va a construir? Es una interrogante que al comienzo de la pandemia y para nosotros como militantes de izquierda la veíamos con mucho optimismo, que podíamos construir no solo un nuevo relato, sino un nuevo marco social y económico en el cual podríamos, siendo optimistas, podríamos derrumbar el sistema capitalista que había traído como en sí mismo este golpe hacia las sociedades y esta poca reacción de los estados privatizados con una necesidad de mayor inversión pública, tanto en educación, en salud, por ejemplo, en este caso particular sanitario. El MAD acaba de hablar mucho del daño climático, yo también lo quería abordar, porque para mí la pandemia ahora como sociedad exige un consumo de bienes de bioseguridad que golpean y afectan totalmente a la naturaleza y que estamos, no sé las cifras exactas, pero estamos generando un gran tonelaje de desperdicios, no solo clínicos, sino también de protección, guantes de látex, tapabocas, mascarillas, y por hablar de algo del impacto climático que tendría. En ese sentido y de los puntos que acabo de mencionar, ¿cuál sería el rol de las organizaciones sociales para la construcción de esta nueva realidad post-pandémica, teniendo en cuenta el embate neoliberal que tenemos, por ejemplo, en países como nosotros en el Ecuador, y el rol que está jugando un gobierno progresista como el de AMLO en México? Para los dos panelistas, para Dani y Citlali, si nos pueden colaborar. Gracias. Muchas gracias, Dieguito. Compa Leo, después de la siguiente intervención, para darle la palabra, justamente nos recomendaba Citlali, si es que al momento de intervenir podría apagar la cámara para que pueda fluir un poco más su internet y no se cuelgue y no se nos vaya de nuevo. Nos dejó emocionados con su intervención. Nos dejó a medias. Bueno, nos había pedido la palabra Yura, por favor. Yura, si es que nos puedes ayudar. Gracias, Pablito. Yura, antes de que hable, por favor, los compañeros que tomen la palabra, no sé si nos podemos un poquito acortar el tiempo. Yo sé que a veces es un poquito complicado acortarlo, nuestras intervenciones, pero para dar un poquito el paso para los compañeros panelistas que se puedan desenvolver en las varias preguntas que están generando. Muchas gracias. Gracias por la indirecta, Pablito. Seré puntual. Creo que tres cosas bastante, digamos, bastante interesantes que han salido de las intervenciones tanto de Citlali como de Daniel, y que de alguna manera están conectadas. Uno, si bien, digamos, la situación política en el ejercicio del poder es distinto en el caso mexicano que el nuestro acá, creo que al menos en la lectura y en el diagnóstico social hay cierta similitud, guardando las diferencias de escala, obviamente. Por ejemplo, la cantidad de población en el sector de la informalidad, en la economía, en el impacto de, digamos, en el frágil alcance de los sistemas sanitarios y tal. Y por otro lado, la coincidencia que han planteado respecto a la situación de este limbo que plantea la crisis del COVID en términos de posibilidad para, digamos, una oportunidad para la politización, ¿no? Cómo la izquierda de alguna manera está entrampada, está en una situación incómoda de poder imaginar, poder pensar y sobre todo poder generar condiciones para un proceso de politización ampliado que recupere una capacidad creativa que la izquierda no tiene. Revisaba la pregunta que planteaba el Fer Muñoz Miño
y está de alguna manera conectado un poco a eso, ¿no? Más allá del necesario pesimismo para entender la situación que hay digamos, con la necesaria también, con el necesario optimismo de la voluntad en este sentido. Y para finalizar, un poco conectar esto que se ha planteado en días pasados preguntándole al Daniel respecto a esta frase que creo que es bastante oportuna para esta coyuntura en la que, bueno, la hizo famosa Zizek en el último tiempo, que tiene que ver con, es más fácil imaginar el fin del el fin del mundo que el propio fin del capitalismo. Estamos en un escenario así, porque creo que sobre todo en sociedades como las nuestras, es más difícil imaginar una salida que no sea una que amplíe las brechas sociales, ¿no? Se ha hablado de la brecha digital como un factor fundamental que ampliará las brechas sociales, y pensando en términos de la capacidad creativa, vemos que, digamos, la propuesta quizá más radical y revolucionaria en este tiempo es una tesis que está girando desde hace algún tiempo en Europa, que tiene que ver con la idea del, digamos, de las transferencias monetarias directas, de este salario mínimo universal, ¿no? Un poco sobre esas cuestiones. El tema de la politización, qué factores pueden posibilitar la politización, cómo pensar la recuperación de la capacidad creativa en estas condiciones, siendo y no siendo gobierno. Acá la arremetida neoliberal es brutal, es decir, hay unos atisbos de recuperación de capacidad de la movilización social. Y por último, esto de la dimensión utópica también de esto, ¿no? Creo que estamos más conectados y con el pie más hacia una dimensión distópica que una utópica que nos provoque conectar. Gracias, Pablito. No me paso más. Listo, muchas gracias, Yura. Por favor, el compañero Leonardo, si es que puede concluir su intervención. Muchas gracias. Lo que quería comentarles es, mientras aquí en el Ecuador o en el mundo o en Sudamérica no cambiemos 4 cosas que son bien importantes, como es la honestidad, la amabilidad y la justicia y transparencia, es difícil trabajar en lo que es Ecuador. Otra de las cosas, pienso yo, y como joven ya casi llegando a los 50 años, pienso que los jóvenes ahora, jóvenes empresarios, jóvenes profesionales, deben organizarse y formar un proyecto social de ayuda humanitaria. Pienso yo que si cambiamos a ser más humanitarios y dejar, porque hay jóvenes que son líderes y pueden generar empresas. No estemos esperando que solo Novoa, que solo ellos sean los grandes líderes o grandes acaparadores del mercado. Creo que eso debemos nosotros crear, personas jóvenes que realmente unirse entre 4 o 5 personas y hacer industrias. Pienso que eso va a generar bastante trabajo para la gente. Además de eso, también ya no van a ser los mismos de siempre que se van a estar beneficiando. Eso, mis estimados amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compa Leonardo. La siguiente persona con la palabra, por favor, Mayra. No, perdón, Isabel. Isabel me había pedido antes la palabra. Por favor, compa Isabel. Lo mismo que les molestaba al Yura y al otro compañero, a ver si es que le podemos acortar un poquito el discurso. Gracias. Hola, compañeras y compañeros. Buenas noches. Qué agradable y enriquecedor este espacio con ustedes. Yo lo que quería es, como ya para ser más puntual, Daniel me parece decía sobre el sentido de la urgencia que debemos desarrollar. Entonces, sí quisiera como preguntar desde la militancia, como actores políticos, ¿cómo ponderamos, cómo hacemos
¿Cómo sabemos qué es lo más urgente? En el caso de Ecuador, por ejemplo, cotidianamente estamos luchando por derechos que ya los habíamos ganado hace mucho tiempo, sobre la salud, la educación, ahora mismo el presupuesto que mañana va a ser abordado, el presupuesto para las universidades, la problemática de la precarización laboral, contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo ante tanta información, cómo ponemos en una balanza, cómo sabemos qué es lo más urgente? Porque no sé si les pasa, pero sí a lo largo de toda este evento inédito como es el COVID, pues al inicio sí como con esperanza, personalmente sí decía, no, pues ya esto va a ser como, si acaba esto y vamos a tener como un nuevo sistema y demás, pero más bien parecería lo contrario, que el capitalismo viene más agresivo que nunca. Entonces, ¿cómo desde la militancia, desde nuestros colectivos, desde las juventudes, o sea, cómo ustedes, esta pregunta es para los dos, para nuestros dos ponentes del día de hoy, cómo ustedes más o menos considerarían que nosotros podemos causar un impacto? Porque ahora mismo sí hay un chantaje mediático de que si no, o sea, sales a la calle o te mueres, si no te mueres contagiado, en el peor de los casos, ¿no? Es como te quedas callado. Entonces, ¿cómo abordar, cómo generar un impacto desde la juventud, desde los colectivos y demás? Eso, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Isa. Chévere tu participación. Antes de darle la última persona que me ha pedido la palabra, a Mayra, quisiera, perdón, puntualizar la pregunta de Fernando que nos hizo mediante el chat. La pregunta para ambos expositores. Las izquierdas latinoamericanas siempre han tenido un fuerte influjo intelectual en el que ha tenido la capacidad de pensar futuros alternativos. En la actualidad parece que hay espacios encerrados en el intelectualismo y otros con un fuerte sentimiento antiintelectual. ¿Cómo en la práctica se podría sortear esta tensión en una disputa frente a la ciencia, el conocimiento y la tecnología? Esa es la pregunta de nuestro compañero Fernando Muñoz y la última persona que nos ha pedido la palabra, pues nuestra compañera Mayra Quispe, por favor, para de ahí darle la palabra a nuestros compañeros y que podamos ir cerrando las preguntas que les han venido generando. Mayra. Buenas noches con todos. Gracias, Pablito, por la palabra. Y bueno, felicitar a todos por la construcción de este espacio súper importante, enriquecedor. Y bueno, de una u otra manera me sumo con varias intervenciones de sus palabras que han señalado. Sin embargo, obvio, creo que la pandemia nos ha dejado ha escarbado y ha evidenciado lo que estamos atravesando. Sin embargo, esto nos hace que nos convoquemos y tengamos una tarea en este proceso, todos los que estamos justamente aquí, en generar una nueva propuesta, y esta va a ser en construcción de los territorios de acuerdo a lo que se evidencia y de acuerdo a los antecedentes que todavía tenemos, ¿no? Y cuando me refiero a los antecedentes que tenemos, esto implica al debate que estaba ya sobre la mesa, sobre la conservación de nuestros recursos naturales, el tema justo ahora que salió el tema de la salud, la educación, el equilibrio ambiental, la igualdad social y sobre todo la participación política, ¿no? Entonces creo que eso va justamente concluyendo para generar estos nuevos cambios que no pueden todavía, mejor dicho, que no pueden estar vigentes después de la post-pandemia. Porque esto de la globalización, si bien es cierto, es una guerra constante, pero tenemos que convocarnos y desde cualquier espacio, pues a tratar de comenzar a ver, a cambiar esta globalización por lo local, que hay que tener una mirada territorial, como también viendo el tema de las fronteras, todo esto. El tema de generar un cambio del individualismo al tema de colectivos, el tema de entender que no somos
solitos, porque eso es lo que de una u otra manera el capitalismo ha enseñado, a individualizarse, a consumir inmediatamente. Y lo que señalaba en un momento Diego es que, claro, o sea, ya estos temas del capitalismo, involucrarse con la bioseguridad, todos estos insumos que también generan un impacto al tema ambiental. Y claro, y con esto tener en conciencia lo que es la huella ecológica como una responsabilidad, y no una responsabilidad de después de, sino que antes ya se hablaba, y creo que esto hay que reforzarlo justamente con estas nuevas estructuras que tenemos que cambiar como tal vez en este caso país, porque desconozco mucho de los otros, pero sí diría de nuestro ámbito, desde el tema mismo de las nuevas regulaciones, esta nueva forma de vida, y generar un nuevo sistema que pueda sostener, y esto va atado también con los patrones culturales, sociales, que vamos a tener que comenzar también a mirarnos. Eso nomás quería señalar. Gracias por la palabra y el espacio. Gracias, Mayrita, por favor. Vamos a darles la palabra a nuestros compañeros, en el orden primero Citlali y después Daniel. Solo quería acotar una parte, también me surgió ahí algunas preguntitas, justamente con lo que decía Daniel, específicamente sobre lo que pasó, me parece que fue el día de ayer, sobre el lanzamiento que se canceló, y evidenciamos el hecho de que las grandes empresas no están en condiciones de darse el lujo de no parar su producción, de no parar su trabajo, y esa es la sociedad a lo mejor en la que nos vamos a encontrar una vez que empecemos a volver, entre comillas, a la normalidad, que las empresas que siempre han estado adelante del trabajo del Estado y del pueblo, siempre han estado adelantándonos, pues ahora van a agarrar mucha más gabela, como decimos aquí coloquialmente, mucha más ventaja, ¿no? Entonces, eso nos va a complicar muchísimo a las personas, inclusive a muchos emprendedores que empezaron y que estaban ya empezando a trabajar, a generar un poco de economía en el barrio, en la ciudad, y que no, esta pandemia pues les ha retrasado muchísimo esa parte económica, ¿no? Y lo mismo, otra preguntita para Citlali, algo muy puntual. Me parece que el día de ayer quien funge las funciones de ministro de Salud había mencionado de que existen algunas, bueno, que se dicen provincias, allá son estados, me parece que algunos estados que van recién a intentar retomar o van a volver un poco a la normalidad en octubre, en noviembre. Algo que, bueno, el Estado está dando las noticias como se tratan de proyectar de la mejor manera bajo algoritmos matemáticos y entre otras cosas. Pero aquí en Ecuador, lamentablemente, ya empezamos con un periodo de volver a la normalidad, entre comillas, y creo que no hemos pasado la segunda parte importante de esta etapa de la pandemia, ¿no? Que es el saber volver a la normalidad, entre comillas, normalidad, que también puede volver a subir otra vez la curva que no se aplanó del todo. Entonces, ¿cómo lo están tomando en México esa noticia? Porque obviamente la gente está urgida de volver a salir a las calles, a intentar hacer algo, a tratar de cerrar un poquito más la brecha de desigualdad que con esta pandemia se abrió muchísimo más. Eso básicamente era mi pregunta, ¿sí? Entonces, ahora sí, le damos la palabra primero por Citlali y luego Daniel. Por favor, compa. Sí, gracias. Pues justo en el caso mexicano estamos como en escenarios distintos según las entidades o los municipios, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que es uno de las entidades con mayor población, pues tardaremos un buen rato en volver, en poder, digamos, regresar a eso que hemos llamado normalidad, y en otras entidades, bueno, donde ha habido menos contagios y demás, pues también ellos más pronto van a salir. Pero creo que justo, pues hay, digamos, un poco anoté aquí varias cosas sobre las preguntas y los comentarios que se plantearon, pero me parece que tenemos que
generar pues discusiones más allá de nosotros y nosotras mismas, es decir, en general, para todas las causas, para todas las banderas, el reto de la izquierda es comunicarlas a las mayorías, convencer a la sociedad de que necesitamos una alternativa a ese mundo y a esa realidad que no nos gusta y que al final queremos cambiar, ¿no? Lo que nos motiva, sobre todo a la izquierda, es ese gran deseo y los grandes sueños de querer transformar las cosas, sencillamente porque nuestra conciencia nos da la claridad de asumir que eso que está ahí no nos satisface, no nos hace felices como seres humanos, como sociedad, y que debe y puede cambiarse. Y creo que justo ahora pensaba que pues más bien lo que se ha vuelto normal es lo que no debería de haberse normalizado nunca, es decir, la injusticia. Leonardo hablaba de una serie de cosas que habría que fortalecer, ¿no? La justicia, la democracia, la transparencia, la honestidad, y de repente podrían parecer cosas muy huecas porque parecería que eso ya lo tenemos en la vida cotidiana, pero la realidad es que no. En el caso de México, por ejemplo, a veces se burlan la oposición del presidente porque habla de eso, habla de recuperar los valores más cercanos a la comunidad, esos valores que pareciera que damos por hecho que existen, pero que en realidad están justamente entorpecidos por esos mal llamados valores neoliberales, y que justo creo que es parte de lo que agudiza las crisis en nuestras sociedades, es decir, el individualismo, el egoísmo, esa falsa idea de éxito que nos vende el capitalismo, sobre todo las nuevas generaciones que, digamos, de repente nos convierten en sociedades líquidas, ¿no? Es decir, yo valgo en cuanto tengo un carro, un empleo precario, pero que me da la posibilidad de aparentar un modo de vida distinto. Es decir, todo eso que antes se ha normalizado en las sociedades, creo que tendríamos que empezar a discutirlo. Es decir, es la mejor coyuntura, a pesar de lo complejo que está siendo para nuestra sociedad esta pandemia, es la mejor coyuntura para discutirlo todo, para cuestionar toda esa realidad y esa normalidad a la que definitivamente la mayoría no queremos volver, a una realidad de injusticia, de empleos precarios, de falta de acceso a la salud, digamos, autoritaria en algunas sociedades, etc. Y se vuelve importante esa pregunta que hacía Isabel, ¿no? ¿Qué es lo urgente? Y es que creo que algo que se vuelve complicado y que yo siempre he pensado que es uno de los conflictos de la izquierda, es que tenemos siempre el tiempo en nuestra contra. Es decir, realmente todo es urgente, ¿no? El bienestar de las sociedades, el empleo, la generación de nuevas relaciones entre seres humanos, pacificar nuestras sociedades violentadas por muchas cosas, el medio ambiente. Es decir, realmente todo se vuelve urgente, ¿no? Y creo que la izquierda lo que tiene que hacer es fortalecer esas luchas que ya teníamos, se vuelven todavía con mucho más sentido, seguir enfatizándolas, pero explicándolas y sensibilizarlas hacia la sociedad. Y algo que me parece que es importante, en México tenemos un filósofo, es argentino, pero lleva rato en México, Enrique Dussel, que habla de que la política tiene que ser, entre otras cosas, factible. Y eso es una cosa que cuesta trabajo. Cuando, en el caso mexicano, yo se los puedo decir, transitar de resistir, de ser oposición, de pensar un mundo o un escenario distinto, a ya tener el ejercicio del poder, sí a veces se vuelve, digamos, un escenario totalmente distinto. Porque cuando tú tienes enfrente la toma de decisiones y tienes que ejecutar cosas para lo factible, justo la primera pregunta que te haces es ¿qué es lo más urgente? ¿No? Y en realidad todo es urgente y todo es importante, pero creo que tenemos que tener la capacidad de aterrizarnos y la paciencia de pensar a largo plazo, porque creo que
una deficiencia de la izquierda es que siempre somos coyunturales, siempre somos reactivas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, si me apuran, yo les podría decir que en este sexenio, y que se vuelve mucho más importante ahora en este contexto de la pandemia, hay 3 objetivos fundamentales de los cuales se desenredan, digamos, otros más, pero como les decía, si me apuran, los puedo decir muy rápidamente. Uno es generar mayor bienestar para quienes más lo necesitan, es decir, tratar de aminorar esa brecha de desigualdad que sin duda se ha ido agudizando en los regímenes, en los gobiernos neoliberales. Otro es tratar de pacificar nuestro país que, digamos, ha aumentado la violencia en todos los sentidos, se ha normalizado, es una cosa, en el caso mexicano tendríamos que pensar que la nueva normalidad no tendría que ser violenta, y en México llegó un punto en el que se volvió normal encabezados en los periódicos, digamos, de asesinatos, de cuerpos en trailers con ácido, es decir, cantidad de cosas que se volvieron normales, parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, hay 3 objetivos en este gobierno, que es pacificar este país o tratar de pacificarlo, generar mayor bienestar para disminuir la brecha de desigualdad y que la política deje de verse como un espacio de corrupción. La corrupción ha sido una constante en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno, y eso está normalizado en México, ¿no? Sin duda es común escuchar en algún punto que, digamos, todos los políticos roban y que por lo menos algunos roban menos, y entonces la sociedad apoya a quienes menos roban, ¿no? Aspiramos a dignificar el sentido de la política, y bueno, eso es lo factible, lo posible, lo que se ha planteado Andrés Manuel López Obrador para un sexenio, con todos los retos que implica cumplir esos objetivos o cimentar un proceso de transformación, pero luego al interior del partido, al interior de las militancias jóvenes, pues hemos discutido sobre la necesidad de tener una nueva generación de todo, una nueva generación de pensadores, de académicos, de políticos, de funcionarios, de científicos, y ahí es que el llamado generacional se vuelve importante, porque nos estamos digamos, quedando huecos, ¿no? Esa pregunta que se hacía, que me parece muy importante, de cómo sortear esta tensión entre la ciencia, el conocimiento y la tecnología, y cómo provocar un nuevo pensamiento desde las izquierdas que nos permita profundizar en la discusión de la nueva realidad. Bueno, en el caso de México se vuelve importante. La academia se ha posicionado o se ha puesto en una postura neutral. Han llevado a la ciencia, y hemos discutido en los últimos meses en México sobre la ciencia neoliberal, ¿no? La ciencia en la hegemonía o en la élite científica de México ha estado al servicio del neoliberalismo. Y esas disputas que hay en todos los espacios, bueno, tienen que, digamos, agudizarse para discutir en todos los ámbitos públicos, en todos los ámbitos de la sociedad, una nueva lógica, una nueva realidad. Pero creo que la palabra clave, digamos, para esto de que es urgente, pues lo factible. Y lo factible es lo que podemos hacer al corto plazo, pero habrá que pensar en el mediano y habrá que pensar en el largo plazo. Yo les decía, en el caso mexicano, pues tenemos claro cuál es el plan de gobierno de 6 años, pero si en el caso mexicano el neoliberalismo pensó un proyecto a 30, 40 años y no le importó a quién poner, a quién quitar para ello, bueno, la izquierda tendría que estar pensando ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel planetario, qué proyecto queremos de transformación en nuestras sociedades, que pasa, insisto, por todos los ángulos, y por supuesto que el ambiental se vuelve importante y que habrá que adelantarnos a esa discusión porque, y yo con eso cierro, creo que nuestra generación vive 2 banderas fundamentales, o las nuevas generaciones que tratan de incidir o de accionar políticamente están bajo 2 banderas, ¿no? La feminista y la ambiental. Sin embargo, es el capitalismo y las hegemonías tratan como de descafeinar esas 2 luchas, como de
de impedir que sean luchas desde las que se puede cuestionar el sistema capitalista con profundidad, que se puede modificar los modos de consumo, etcétera, pero tratan de desvirtuarlas, de volverlas mucho más blandas, y me parece que ahí la izquierda tiene que entrar con todo y aprovechar esos dos, digamos, y otras preocupaciones generacionales para darle pues otro enfoque, ¿no? Y creo que es importante poder darle causas y propuestas concretas a la sociedad, porque la izquierda a veces tendemos a teorizar demasiado, pero a generar poca propuesta concreta, y creo que ese es el momento adecuado justo para generar un nuevo pensamiento, para generar una nueva propuesta política y para también articularnos, yo insisto, a nivel regional y a nivel planetario, pues en una nueva realidad, no solo nacional en el caso de nuestros países, sino incluso planetaria, porque pues yo creo que las grandes empresas, las grandes economías, las grandes farmacéuticas, por supuesto que están pensando en su propia o su nueva normalidad, ¿no? Y al final, digamos, esos poderes fácticos que existen en el mundo siempre terminan decidiendo nuestro destino. Entonces, bueno, creo que sí necesitamos agudizar esas discusiones y darle nuevas banderas a nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Itlali. Daniel, ¿nos puedes colaborar con la misma intervención? Intentaré. A ver, tratando de conectar varias preguntas. Decía Mathieu, invisibilizamos la ecología y no estamos pensando la economía. Decías también, Pablo, parece que el capitalismo, las empresas tecnológicas no paran. Y por ahí decía Isabel, ¿cómo hacemos para ver lo urgente? A mí en esta idea que posiciono de que a veces estamos como cómodos con realidades que están enfrente nuestras, o que no tenemos, o que no nos evocan, no nos despiertan un sentimiento reactivo, no nos llaman a militar, por decirlo rápido. Me parece que faltan un par de cosas, y mi propuesta sería, para pensar efectivamente qué es urgente y por qué omitimos la brecha digital, la crisis climática, la violencia de género y tantas cosas que omitimos siempre, es porque no estamos pensando las cosas de forma, o la realidad no la estamos pensando o no estamos actuando de forma sistémica. Es decir, no estamos viendo que, por ejemplo, que bajen las emisiones no implica que baje la contaminación porque estamos produciendo más residuos, por decir algo. Y me parece que tampoco estamos pensando en escalas, ¿no? Y esto me parece que es importante pensar en clave sistémica y en clave de escalas si pretendemos que en una nueva normalidad haya unos modos diferentes de relacionarnos, una nueva economía, por así decir, ¿no? Cuando Yura pregunta, por ejemplo, y alguien más preguntaba, ¿cómo hacemos para politizarnos? ¿Cómo hacemos para Diego, que decía, ¿cómo hacemos desde la izquierda para disputar, para hablar de esta nueva normalidad? Me parece que lo primero es hablar, es decir, espacios como este, digamos, no tiene que ser celebratorio que haya. Lo raro debería ser que no haya, digamos, ¿no? Parece que hay que hablar primero. Segundo, me parece que no hay que ser autorreferencial cuando se habla y no rehuirle al debate. Me parece que eso también en términos de la opinión pública, incluso coincidiendo un poco con el discurso de Matt al inicio, no podemos caer en discursos fáciles de todo es falso, todo es verdad, nosotros tenemos la verdad, etcétera, etcétera. Hay que debatir. Me parece que hoy más que nunca ha quedado claro la necesidad de poder argumentar, de tener voceros, de poder tener voceros competentes que puedan debatir. Una anécdota, por ejemplo, si es que, por ejemplo, estamos en la Corte Constitucional discutiendo la asignación del presupuesto a las universidades. Si es que esa demanda está mal planteada, se recorta. ¿Y ahí qué hacemos?
si no somos competentes en el debate, en la argumentación, en la disputa. Y así son las reglas, y eso ya sabíamos. Es decir, si planteamos mal una demanda, si planteamos mal un argumento público, ¿de quién es la culpa? ¿No? Un poco de reflexividad también para los espacios, ¿no? Me parece además que hay que entender, no podemos refugiarnos en la muletilla de que la realidad es compleja. ¿Y cuándo no fue compleja la realidad? En la Edad Media, en el siglo... ¿Cuándo no fue compleja? Yo lo que creo que tenemos es un problema de admitir que tenemos una realidad inconmensurable, que no tenemos ya un gran discurso para decirlo todo, y yo creo que no tenemos ni siquiera pequeños discursos ni para explicar ni para movilizar. Entonces me parece que si reconocemos esa necesidad o esa urgencia de poder discutir y debatir temas en los que quizás en los que quizás no estamos, pero que asumimos el compromiso, lo que implica informarse y formarse en nuevos temas, podemos hablarle a otras audiencias. Es decir, yo suelo poner un ejemplo, y es una de las carreras más extendidas en las universidades es ingeniería en sistemas. En mis años de dirigente, creo que conocí un dirigente de ingeniería en sistemas. ¿Cómo estamos politizando a los no abogados, a los no economistas, a los no sociólogos? Eso me parece que es la pregunta concreta que debemos hacernos. Y lo mismo en otros ámbitos de la vida, no solo en el educativo. ¿Cómo estamos politizando, y a propósito la felicitación por la producción audiovisual que hizo la Jota Socialista sobre alrededor del trabajo precarizado y de las nuevas formas de trabajo? ¿Cómo estamos politizando eso? Ya está bien, yo admito que hablar de sindicato puede ser anacrónico, pero ¿cómo estamos pensando esos conceptos en esta nueva realidad? Voy cerrando. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo saber el sentido de la urgencia? Aquí me parece que hay que hacer una reflexión efectivamente de lo que significa estar en el gobierno, lo que significa estar en el poder, y lo que significa no estar en nada, y lo que significa ser vapuleado, como nos está pasando en Ecuador. Me parece que uno cuando está en el gobierno piensa que el sentido de la urgencia es aquel que puede ser reconocido como éxito. Yo creo que eso fue, digamos, de alguna forma también uno de los temas en el gobierno anterior. Me parece que, y esto si conectamos, por ejemplo, con uno de los puntos que señalaba Leonardo Chamba, que decía, parece que el gobierno no es eficaz. Yo les pregunto en términos políticos, ¿creemos que el gobierno de Moreno no es un buen gobierno, no es eficiente? A mí me parece que para responder eso hay que responder para quién se gobierna y qué sentido tiene gobernar, y qué implica esto de para quién se gobierna. A mí me parece que el gobierno de Moreno es absolutamente exitoso porque gobierna para pocos, un gobierno capturado por las élites, etcétera, etcétera. Me parece además que eso puesto en términos de la izquierda y en términos de la izquierda en el poder, el sentido de la urgencia no puede estar pasado por la percepción de la eficiencia solamente de las políticas públicas, sino de para quién se gobierna. Y obviamente es mucho más difícil gobernar para las grandes mayorías y mayorías excluidas como las latinoamericanas, como, bueno, todo el mundo. Siempre va a ser más difícil, pero lo urgente está en precautelar la vida y la calidad de la vida, en precautelar los derechos y que las personas sigan siendo ciudadanos y ciudadanas, y también en los espacios de política pública donde se desarrollan capacidades. Sin vida, sin derechos y sin capacidades no es posible hablar de nada, porque de pronto no vamos a tener sociedad a la cual hablarle, y sociedades extremadamente violentas donde además las otras discusiones siguen adelante. A mí me parece, y con esto voy cerrando, que hay otras cosas, hay una cuestión que nos está costando mucho pensar dentro y fuera del Estado, dentro y fuera del poder, que es pensar las relaciones globales, ¿no? Yo lo pondría en clave para mí la nueva normalidad debe también tener un nuevo multilateralismo, un nuevo multilateralismo donde, por ejemplo, nos despeluzne, digamos, tanto que hay autoridades públicas con dinero en paraísos fiscales, como los flujos de deuda monetaria y de deuda ecológica que se generan entre el norte y el sur,
y también los modos en los que tenemos a nivel nacional, subnacional, regional, subregional, de relacionarnos entre los diferentes espacios, ¿no? Me parece que en este nuevo digamos, el multilateralismo, lo que nosotros en décadas anteriores denunciábamos como la integración latinoamericana, y la integración latinoamericana, la integración latinoamericana, no atinamos a darle una forma medianamente estable y unos acuerdos medianamente viables para pervivir en el tiempo. No recuerdo exactamente quién lo dijo, pero un analista que yo leía decía, las políticas de ciencia y tecnología tienen en común lo mismo que las políticas de integración en América Latina. Son como capas geológicas donde cada institución se va sedimentando y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, ¿no? Me parece que eso es una cuestión que hay que pensar, y es una cuestión que sí se vuelve muy urgente cuando uno está en el poder, digamos, me parece ahí, por ejemplo, que pensar el multilateralismo es un llamado a la segunda ola de gobiernos progres, como se les dice a Fernández y a López Obrador, ¿no? ¿Qué significa el multilateralismo para estos países? Digamos, yo sé que para México es complicadísimo tener Estados Unidos al lado, pero hay acciones que no por evitar conflictos con Estados Unidos deban dejar de hacerse con la patria grande, con nuestra América. Yo apelaría, digamos, aprovechando la presencia de Citlali acá, a entender la complejidad, digamos, reconociendo lo complejo que es estar en el gobierno y las relaciones internacionales, pero hay disputas que son civilizatorias y cosas que están pasando ahora y aquí. Y ahí es importante, digamos, no perder de vista también todo la trayectoria de dependencia que tiene América Latina, ¿no? Eso quisiera resaltar. Digamos, insisto, creo que la clave de todo está en no dejar de hablar, en hablar sabiendo que hay que hablar competentemente, disputar, ser efectivos en la producción del discurso. Me parece que también la politización pasa no solo por pensar de la forma efectiva en la que yo puedo transmitir mi mensaje, sino de reconocer cuáles son los mensajes y cuáles son los medios alrededor de los cuales se producen la producción de valores en ciertos espacios, digamos. Y esto lo voy a caricaturizar, pero por ejemplo, la izquierda tiene un discurso para los videojuegos. Uno dice, no, pues, pero ¿cómo vamos a hablar de los videojuegos si está la desigualdad, está no sé qué, Ya, bueno, uno de los magnates de videojuegos es uno de los asesores más influyentes de Trump. Steve Bannon es uno de los asesores más influyentes de Trump, y ves en los videojuegos un espacio de reproducción de racismo, de sexismo, de violencia, etcétera, etcétera. Si no disputamos los lugares y los mensajes de socialización, no vamos a politizar nunca, y solo lo que vamos a hacer es reducir a la izquierda a un espacio de consumo cultural y a un espacio de reproducción social de los mismos y los mismos, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias, Daniel. Qué chévere poder compartir estos criterios, pensamientos entre todos, experiencias sobre todo de ustedes que han tenido la oportunidad de atravesar ciertas luchas y compartir con nosotros, no solo con nuestra organización, sino más bien con el espacio que nosotros podemos desde nuestra trinchera generar, y asimismo con diversos espacios que podrían generar. Para un cierre, me gustaría muchísimo que en este cuarto momento Daniel nos puede ayudar ya con una pequeña despedida, lo más cortita posible para ya cerrar. Ya estamos en el tiempo justo de lo que se ha venido llevando los otros conversatorios. Agradecerles muchísimo y bueno, Daniel, por favor. Gracias, Pablo. Gracias a los y las compas de la Juventud Socialista, un espacio cercanísimo y fraterno. Animar a que sigan haciendo actividades como estas, a no abandonar el tema de los diferentes lenguajes. Ya decía lo de su producción audiovisual por el Día del Trabajo. Parece que hay que seguir experimentando por ahí, probando, moviéndonos, incomodándonos, ¿no? Un saludo para todos y todas, y que siga la renovación política en ustedes, que tanta falta le hace a la izquierda. Un abrazo. Muchísimas gracias, Daniel. Citlali, por favor, también si nos puedes ayudar con un mensajito de despedida.
Sí, pues coincido con lo que se ha planteado. Agradezco muchísimo la invitación. Creo que ha sido una interesante charla. Lo que decía Daniel sobre el multilateralismo me parece importante. Sepan que en México sin duda es difícil tener Estados Unidos en el norte. El ejercicio de gobierno a veces es mucho más complicado de lo que pareciera cuando estás lejos de él. Y como dice Andrés Manuel, a veces la política se vuelve elegir entre inconvenientes, ¿no? Sobre todo mientras la cambiemos. Tratamos de sortear nuestra relación con Estados Unidos, pero sepan que al final hay una vocación latinoamericanista en la Cuarta Transformación y para nosotros es muy importante estos espacios justo porque fortalecen las redes en América Latina y yo insistiría en que necesitamos accionar en nuestras realidades en el presente, en lo inmediato, pero también planificar a mediano y largo plazo que a veces nos cuesta trabajo aterrizar cosas puntuales como un plan o un proyecto hacia adelante y ahí creo que necesitamos convocarnos todas y todos los que pensamos que un mundo mejor puede ser posible y bueno, pues ojalá sigamos discutiendo, pero sobre todo concretando cosas hacia esa nueva normalidad u otra normalidad que nuestras sociedades merecen y bueno, pues nada, nuevamente agradecer muchísimo el espacio y pues esperemos que podamos vernos pronto o seguir escuchándonos o leyéndonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Citlali, Daniel, compañeros. Este espacio ha sido, creo que muy nutritivo, se podría decir. Le deseamos el mejor de los éxitos a la administración, perdón, de nuestro compañero AMLO. De igual manera a Citlali, pues, en su función legislativa. Esperemos que les vaya excelente, esperamos tener unas excelentes noticias de su parte. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a la juventud por permitir crear esta serie de criterios, conocimientos, que es muy complicado bajo esta situación de cuarentena. Sin embargo, aprovechar los privilegios que tenemos de acceder a la tecnología para poder seguir conversando, como decía Daniel, es lo más importante. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Cerramos con esto nuestro último conversatorio. Agradecerles muchísimo a quienes han estado en los 4 y bueno, esperemos poder volver a encontrarnos en unas mejores condiciones. Y si no, pues tenemos que armar esas condiciones nosotros. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compas, por su tiempo, por su entrega. Un saludo desde la Juventud Socialista, Citlali, Dan. Están en casa y esperamos tengamos las condiciones para encontrarnos de nuevo con más fuerza, con más voluntad y con más determinación para cambiar esta situación. Gracias a todos. Gracias.